Hola, muy buenas. Empezamos el tema de las aplicaciones de la inteligencia artificial en ecología. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que se vienen implementando casi desde con unos inicios mucho anteriores, pero de una manera ya sistemática casi desde los años 90 del siglo pasado, pero que últimamente han tenido un resurgir importante debido sobre todo al desarrollo de los ordenadores, al aumento de potencia exponencial de los equipos, las redes de ordenadores y una serie de desarrollos de la informática que han contribuido a democratizar o generalizar las aplicaciones de inteligencia artificial que antes estaban circunscritas a minorías que tenían estos medios de computación y ahora pueden ser utilizadas por cualquier persona desde su casa. Bien, en este sentido, las aplicaciones de inteligencia artificial en ecología son extraordinariamente importantes porque cada vez queda más claro que nos vemos afectados por una serie de factores ambientales de naturaleza extraordinariamente compleja y que los efectos colaterales de nuestro desarrollo desproporcionado en algunos casos van a ser cada vez más importantes. Estamos asistiendo en estos momentos a enfermedades como puede ser el coronavirus. Estamos viendo cómo se están inundando los mares de plásticos, vemos todo el tema del cambio climático y todos estos procesos son extremadamente complejos, son procesos que tienen que ver con muchísimas variables, son procesos no lineales y por tanto son procesos cuya modelización exige herramientas cada vez más potentes. Por otro lado está todo el desarrollo del Big Data, cada vez tenemos más resolución de datos tanto espacial como temporal de alta calidad con las tecnologías que nos dan los satélites, los sensores de diverso tipo, etcétera. Tenemos la posibilidad de recoger esos datos y analizarlos y las técnicas estadísticas convencionales no tienen la potencia necesaria para poder determinar patrones o procesos en esos datos. Por otro lado, el uso de drones también es una herramienta extremadamente interesante que se ha venido a unir a todas estas herramientas y que nos permite llegar a zonas bastante apartadas o tener información en algunos casos muy sensible que antes no podíamos recoger de esa forma, como por ejemplo el avistamiento de animales silvestres, etc. En este sentido, por tanto, el conjunto de técnicas de inteligencia artificial nos va a permitir, a costos computacionales asequibles por la mayor parte de centros de trabajo o incluso de investigadores individuales, poder determinar factores que son realmente importantes a nivel medioambiental. Y por otro lado, la enorme cantidad de bases de datos que los centros de investigación de manera creciente van colocando a disposición del público nos permite que cualquier persona pueda, utilizando estas técnicas, realizar investigaciones realmente interesantes. Por otro lado está el hecho de que la mayor parte de problemas ambientales son difíciles de modelizar, porque son problemas que afectan a muchas variables. Ya hemos visto el tema de los análisis multivariantes, pero no es suficiente. En muchos casos la complejidad puede ser de tal calibre que hasta los propios análisis multivariantes queden cojos, por decirlo de alguna manera, para representar esa enorme cantidad de datos y de complejidad que tienen los procesos ambientales. Y por otro lado, la mayor parte de procesos ambientales son de naturaleza no lineal, es decir, no son fácilmente modelizables por las técnicas estadísticas convencionales, porque no cumplen los requisitos de normalidad o linealidad u otros requisitos que algunas de estas técnicas exigen. Y además hay una enorme cantidad de interacciones entre variables, entre factores, de muy diverso tipo que hace que modelizar esto sea complejo realmente. Los métodos de inteligencia artificial, que son una pléyade de métodos, van a permitirnos analizar esta información, como digo, se adaptan mejor a la naturaleza de los datos biológicos y no tienen esos requisitos que tienen la mayor parte de medios estadísticos o de métodos estadísticos. Por eso se ha desarrollado algunas técnicas, como puede ser la ecoinformática, que es un campo interdisciplinar entre la ecología y la informática. Estamos viendo hablar también de todo el tema de modelización de moléculas en biología, ¿no? La bioinformática, que sería un concepto ya más enfocado a la biología molecular, pero que en definitiva también
abarca otros campos. Y también nos va a permitir las técnicas de inteligencia artificial pues analizar tendencias a largo plazo y predecir posibles problemas que tengamos en el futuro. Hoy en esta primera entrega vamos a hablar de uno de los métodos de inteligencia artificial más interesantes, que es el de los árboles de decisión. Los árboles de decisión se pueden enfocar hacia la clasificación o hacia la predicción basado en regresión. Un árbol de decisión no es más que un conjunto de reglas lógicas que de alguna forma tiene una estructura jerárquica representando todas las fases de un proceso, de un problema, como puede ser, por ejemplo, desde una cadena trófica hasta una conducta animal o cualquier otro proceso ambiental que podamos dividir en factores, reglas lógicas encadenadas, ¿no? Entonces, esta construcción de reglas lógicas, que es el árbol de decisión, nos va a llevar a optimizar la explicación de un proceso definido por una variable de salida, que va a ser, por tanto, una variable dependiente de dichas reglas lógicas, ¿verdad? Y esa variable puede ser binaria o puede ser numérica. De esta forma tenemos distintos tipos de árboles de decisión, como digo, según la naturaleza de las variables de entrada y de salida. Pero los árboles de decisión básicamente, por tanto, constan de tres fases. En la primera fase vamos a construir dichas reglas lógicas. Ahí la experiencia del investigador es fundamental, porque lógicamente si conoce bien el problema, va a hacer unas reglas lógicas que van a ser lo más ajustadas a la realidad posibles. Se van dando situaciones excluyentes, es decir, una regla lógica nos va dividiendo el conjunto de datos en una serie de grupos y esos grupos a su vez se subdividen otra vez por otra serie de reglas lógicas, de tal manera que se hace un reparto de observaciones que se van quedando agrupadas en dichas reglas lógicas. Luego la clave en esta primera fase del árbol de decisión es la construcción del diseño de dicho árbol. Y para ello vamos a utilizar, como digo, estas reglas lógicas, pero tienen que estar basadas en unos algoritmos que nos permitan clasificar esas observaciones en esos grupos que se van definiendo. Uno de esos parámetros o algoritmos numéricos que vamos a utilizar es la entropía de Shannon. La entropía de Shannon, que ya conocemos bien en ecología, porque de alguna forma es la que define el famoso índice de diversidad de Shannon. Pero esta vez lo vamos a aplicar a observaciones y no a especies en principio, aunque bueno, un árbol de decisión también podría referirse a especies. Pero en principio la entropía de Shannon la vamos a emplear de manera global o general, ¿no? Y la fórmula es sobradamente conocida, es el sumatorio negativo del número de individuos que una regla lógica define por el logaritmo de esos individuos que definen la regla lógica. Otro indicador extremadamente interesante es la impureza de Gini, que a veces vemos en ecología también como inecualidad, desigualdad de Gini. En este caso la llamamos impureza porque nos muestra hasta qué punto una observación está bien asignada en su grupo. Es una medida del grado de etiquetados erróneos que cometemos de los ítems que vamos eligiendo al azar y vamos viendo si se agrupan o no según las reglas lógicas. El valor mínimo de la impureza de Gini es 0 y se alcanza cuando todos los elementos de un nodo están absolutamente bien clasificados dentro de su regla lógica y pertenecerían a la misma regla lógica en principio. Es decir, si no hay diferencia entre ningún individuo, la impureza de Gini sería 0. Bien, eso es otro criterio que se utiliza, es un índice que también veremos en otros campos, por ejemplo la dendrocronología se utiliza la impureza de Gini, en ese caso llamada inecualidad de Gini, para determinar en qué medida una observación de un árbol se ajusta al patrón global de la población o no. Es una medida, por tanto, de diferencia de un ítem respecto al resto. Y si la variable de salida o dependiente fuera una variable cuantitativa, emplearíamos la reducción de la varianza como un parámetro que nos va indicando a medida que partimos la muestra en grupos si realmente eso lleva aparejado que dentro de ese grupo se ha dado una reducción de varianza. Porque si asumimos que dentro de ese grupo definido en el árbol de decisión los individuos realmente son coherentes con ese grupo, son similares o tienen los mismos atributos que deberían tener en ese grupo,
su varianza respecto a la inclusión de individuos que no sean similares va a ser mayor. Por tanto, la reducción de varianza también es una técnica muy poderosa, un algoritmo muy poderoso para clasificar los árboles de decisión, pero insisto, cuando la variable salida es cuantitativa. En la segunda etapa del desarrollo de un árbol de decisión vamos a realizar lo que llamamos la terminación del árbol de decisión. Llegamos a un último nodo o división del árbol de decisión y en este punto llegaríamos a definir si termina o no el árbol de decisión, porque vamos a ir subdividiendo, como digo, hasta un punto a partir del cual ya no es posible clasificar más observaciones. Todas las observaciones de todos los grupos tienen las similares variables clasificadoras y no se pueden subdividir más, y hemos llegado a, también puede ser que hayamos llegado al límite de divisiones que nosotros hemos decidido a priori que vamos a hacer, porque en un árbol de decisión, en la primera etapa, también tomaremos la decisión del número de niveles de división que queremos realizar, porque puede ocurrir que el investigador decida que más subdivisiones no son necesarias para explicar un proceso. Pero lógicamente a este punto que llegamos, ustedes, los que están escuchando, se habrán llegado a plantear, bueno, esto parece muy subjetivo. En cierta medida lo es, pero también hay técnicas para valorar dicha subjetividad, y ahí nos introducimos en la etapa 3. La etapa 3 de un árbol de decisión es básicamente la etapa que busca de posibles soluciones diferentes de árboles de decisión cuál es la más parsimoniosa. Igual que veíamos en otros procesos ecológicos, siempre tenemos, y es un principio general en ciencia, de dos explicaciones equiprobables o similares, es pertinente siempre elegir la más simple, la más parsimoniosa, porque asumimos que la naturaleza sigue un principio de economía. Es decir, si puede llegar a una solución sencilla, no va a usar una solución compleja. Esto lo vamos a ver mucho más claro en el tema de fractales, donde vamos a entender que la complejidad de la naturaleza muchas veces es debida a pequeñas iteraciones de procesos básicos sencillos que iteracionan en el tiempo y en el espacio. Pero de alguna forma en el árbol de decisión idóneo que vamos a elegir en esta tercera etapa, vamos a conseguir determinar un costo de complejidad, que es lo mismo que decir solución más parsimoniosa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el sistema recorre el árbol, en vez de lo más grande a lo más fino, es decir, del tronco a las ramas, lo vamos a recorrer al revés, de las ramas al tronco, y vamos a eliminar aquellos nodos que producen un valor superior al límite de complejidad previamente definido. Esta es una de las técnicas para determinar si el árbol de decisión está bien construido. Bien, hasta aquí a grandes rasgos lo que son las etapas, las tres etapas de árboles de decisión, que son el diseño, los algoritmos de clasificación y terminación del árbol de decisión y la validación, por decirlo de alguna manera, del grado de idoneidad del árbol de decisión que hemos hecho. En sentido general, los árboles de decisión en ecología van a tener algunas ventajas indudables que de alguna forma ya hemos mencionado. La primera es que son técnicas no paramétricas, es decir, se ajustan mejor a las situaciones naturales, las situaciones reales. Muchas veces en ecología en matemática o ecología numérica, o también llamada en algunos casos cuantitativa, aunque no son exactamente los tres conceptos iguales, pero bueno, se tienden a utilizar de manera indistinta. En este campo de la ecología, que trata de ver cómo son los procesos ecológicos con técnicas matemáticas, nos planteamos muchas veces los que estamos un poco a caballo, ese eslabón perdido entre la biología y la matemática, que es la ecología matemática. Nos planteamos muchas veces que las técnicas que usamos, lógicamente, han sido desarrolladas por los matemáticos, pero los matemáticos muchas veces no entienden bien los sistemas naturales, lógicamente, a no ser que trabajen directamente en ellos. Y en ese caso es importante mencionar que las técnicas que diseñan los matemáticos muchas veces no son, algunas de ellas, fácilmente aplicables en medio ambiente, en las situaciones naturales, porque en la naturaleza muchas veces no se siguen distribuciones puras, normales puras o logarítmicas puras, etc. Y vemos distribuciones que no son exactamente las que los matemáticos tienen en mente cuando diseñan un método. Por eso,
aunque usamos las matemáticas, tenemos muchas veces que usar métodos no paramétricos, que también lógicamente han sido diseñados por matemáticos, pero que se ajustan mejor a las situaciones naturales. Estos métodos no están influidos por una idea, que es la heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad es el error diferente que cometemos a lo largo del rango de una variable, es decir, por ejemplo, la variable tamaño, podemos cometer un error mayor en individuos grandes que en pequeños o viceversa, y eso en situaciones naturales puede ocurrir. Sin embargo, es un fuerte impedimento estadístico para usar modelos lineales, modelos concretamente de regresión lineal. Y la no normalidad de los errores es una cosa que ocurre habitualmente en estudios ecológicos. Por tanto, estas técnicas de árbol de decisión y otras técnicas de inteligencia artificial son extremadamente interesantes para un ecólogo. Una ventaja añadida de esta técnica de árbol de decisión es que no van a requerir la transformación de datos. Hemos visto en uno de los temas que en el caso de los multivariantes puede ser muy interesante saber transformar los datos. Aquí nos da igual, porque lo que estamos haciendo es clasificar observaciones y no requieren que transformemos dichos datos. Tampoco es importante que haya muchas observaciones anómalas, es decir, estamos clasificando individuos, por ejemplo, pertenecientes a diferentes posibles especies. Puede haber individuos que sean híbridos, por ejemplo, y que no sean asignados fácilmente a una categoría de especie. Bueno, no pasa nada porque el árbol de decisión tiene en cuenta eso y clasifica a los individuos anómalos en un nodo que podríamos llamar anómalos, directamente. Y otra ventaja de los árboles de decisión es que nos van a permitir detectar interacciones en los datos, interacciones entre variables que definen esos nodos. Podemos trabajar con muchísimas dimensiones, es decir, podemos definir el número de dimensiones que queramos y computacionalmente el algoritmo que utilizamos en el árbol de decisión va a poder analizar esas dimensiones. Vamos a poder interpretar muy fácilmente los resultados. Esto es una ventaja para la mayor parte de ecólogos que no están familiarizados con técnicas matemáticas. Pueden usar árboles de decisión e interpretarlos fácilmente, lo cual no ocurre tanto, por ejemplo, con los análisis multivariantes, que en algún caso pueden ser más difíciles de interpretar. Los árboles de decisión también son una técnica que se llama en matemática o en estadística en general robustas. Son técnicas que soportan ciertas violaciones del modelo original, el modelo que hemos previamente diseñado. Vamos a poder trabajar, esto es otra ventaja indudable, con grandes volúmenes de datos porque es un algoritmo recursivo, es decir, vamos subdividiendo la muestra. Esto nos permite volúmenes de datos ingentes realmente. Me estoy refiriendo ya a entrar en el campo del Big Data, a por ejemplo la posibilidad de en un árbol de decisión definir pues una enorme cantidad de píxeles, miles, millones de píxeles de un área geográfica enorme, por ejemplo, aportado por cientos de imágenes satelitales a lo largo de muchos años. Eso sería un volumen de datos que con una técnica multivariante va a ser muy difícil de implementar y que en el árbol de decisión vamos a poder realizar con los mismos equipos informáticos. Sin embargo, los árboles de decisión presentan algunos inconvenientes importantes. Hemos dicho que pueden con grandes volúmenes de datos, pero eso no significa que lo hagan rápidamente. Al revés, el proceso puede ser extraordinariamente lento en tiempo de computación, no en la potencia de cálculo, pero sí en el tiempo de computación que lleva a clasificar ese volumen de ítems. No obstante, hoy en día la mayor parte de ordenadores tienen una capacidad de cálculo, incluso los ordenadores personales que uno tiene en su casa, realmente importante. Por ejemplo, un Intel 7, que equivale a 4 procesadores con 18 megas de RAM, es una herramienta más que sobrada para realizar árboles de decisión de grandes volúmenes de datos. Lo que sí es un problema que el investigador Nobel puede encontrarse con un árbol de decisión y que también ocurre en las redes neuronales es el problema del sobreajuste. Es decir, que llegamos a poder explicar muy bien nuestros datos, pero que cuando incorporamos más datos similares del mismo tipo, pues el árbol de decisión no sea capaz de determinar, porque ha hecho un sobreajuste, es decir, ha ajustado demasiado fino. Es como si hacemos una regresión que pasa por todos los puntos, no tiene sentido. Es decir, una regresión es una tendencia, no tendría sentido hacer una regresión que pase por todos y cada uno de los puntos. Eso no sería una regresión, eso sería un sobreajuste. Bueno, pues con esta idea en la cabeza es un poco la misma idea que ocurre en los árboles de decisión y las redes neuronales, y es que una explicación demasiado fina, con una escala demasiado detallada, no es
extrapolable a otras situaciones. Por tanto, debemos evitar las subdivisiones innecesarias del árbol de decisión. Indudablemente a nadie se le escapa que uno de los principales inconvenientes del árbol de decisión es que la decisión de qué reglas vamos a usar para clasificar, ya que no se basa en probabilidades, sino en clasificaciones a posteriori, pues va a ser extraordinariamente subjetiva. Ahí la experiencia del investigador es fundamental. No podemos dar tampoco niveles de confianza, podemos dar un porcentaje de reducción de varianza, podemos ver el índice de Gini, podemos ver la entropía, pero no podemos dar un nivel de confianza a nuestra predicción. Es algo parecido también a lo que pasa con los modelos mixtos de regresión. Podemos definir si un modelo es mejor que otro, pero no darle un margen realmente importante que nos permita decir, pues este modelo explica el 80 o el 90%, sino que podemos decir simplemente que este modelo es mejor que este otro. Las correlaciones, que es otro problema que tiene estos árboles de decisión, las correlaciones entre variables independientes nos van a complicar extraordinariamente el detectar interacciones en muchos casos. No tenemos manera de saber si lo que hay es una correlación. Por ejemplo, estamos midiendo longitud y peso de una serie de ítems, pues lógicamente están correlacionados. Pero eso no significa que haya una interacción entre longitud y peso. Sí podría haber una interacción, por ejemplo, entre sexo y peso, pero eso ya sería de otro tipo. Otro problema de los árboles de decisión es que son extremadamente inestables en términos computacionales, ya que pequeños cambios en el diseño van a afectar mucho a los resultados finales. Pero esto también puede ser valorado por el investigador haciendo esos pequeños cambios de diseño y viendo precisamente esa reducción de varianza, cómo se reparte. Como digo, no podemos saber la importancia real de las variables, sino qué árbol de decisión es el que nos explica mejor al final. Pero puede ocurrir que el árbol de decisión explique mejor en una primera etapa y luego peor, y tengamos otro árbol de decisión que explica peor al principio y mejor al final, y los dos tengan similitudes, ¿no?, en su explicación global. El investigador tiene que valorar ahí qué árbol de decisión es el que hay que usar. Y el árbol de decisión obtenido, por ello, no es garantía de que sea el mejor, ya que la reducción de la impureza, de la varianza o de la entropía puede ocurrir en unos contextos de divisiones más altas o con más detalle, y por tanto nunca estaremos totalmente seguros de que hayamos elegido el árbol de decisión mejor. Hay, como siempre, el uso de varias posibilidades y el conocimiento previo del problema juegan a favor del investigador. ¿Para qué se han usado los árboles de decisión? Bueno, pues los árboles de decisión en ecología se han utilizado para un montón de cosas. Por ejemplo, para modelizar hábitats. Las especies eligen su hábitat en base a una serie de... en el fondo lo que hacen es una decisión. Es decir, una especie cuando se encuentra en un hábitat decide en base a una serie de criterios que va seleccionando. Por ejemplo, los clásicos trabajos de Nicholas Tinbergen, premio Nobel del año 73, junto a Carl von Frisch y Konrad Lorenz, sobre la avispa Phyllanthus triangulum, pues demostró que esta avispa se orienta en las dunas de costeras en base a una cuantificación de ese hábitat en la que primero se orienta espacialmente a gran escala, va buscando ítems y luego va llegando a subdivisiones del hábitat cada vez más finas hasta que elige la estructura donde pone el nido. Lo mismo hace de otra forma las ballenas hocicudas, por ejemplo los cifios, cuando van a consumir las estrellas de mar o luturias, etcétera, de las que se alimentan. Estas ballenas están completamente silentes por encima de 200 metros de profundidad porque pueden ser detectados por las orcas. De esa forma van cambiando sus emisiones, las van haciendo a profundidades de 200 metros y las van haciendo cada vez más agudas hasta que van detectando una imagen similar a una topografía del fondo marino para finalmente encontrar la zona de alimentación. Muchos animales, por tanto, van adoptando esta estructura jerárquica en los árboles de decisión. En un trabajo que realizamos mostramos cómo el sonido de un montón de especies de ballenas y de cetáceos en general tiene mucho que ver con esa detectabilidad de depredadores y por tanto tienen que hacer una decisión entre la frecuencia de emisión y la velocidad a la que nadan para evitar el efecto Doppler, que es el cambio de frecuencia debido a la velocidad
que permitiría a las orcas detectarlo, ¿no? Detectar estas especies. Por tanto, esto ocurre en la naturaleza, es decir, en la naturaleza ocurre que las especies, los individuos, hacen decisiones a la hora de usar el hábitat. También podemos utilizar árboles de decisión, por ejemplo, para ver la respuesta de diversas especies al calentamiento global. Se han hecho trabajos en ese sentido. Predecir el comportamiento de un incendio forestal según un montón de factores topográficos, factores de composición de especies. No se propaga igual un incendio en un bosque de coníferas, ¿verdad?, que en un bosque de hoja caduca. Los patrones de dispersión de los cetáceos, por qué un cetáceo elige un hábitat o no. Las dinámicas o los dinamismos que ocurren a nivel de paisaje. La dispersión de un contaminante en un ecosistema. Todos estos problemas pueden ser modelizados fácilmente mediante árboles de decisión. En un trabajo que hemos consultado que se denomina Machine Learning Methods Without Tears, es decir, cómo aprender métodos de aprendizaje computacional sin lágrimas, ¿no? Es decir, sin esfuerzo excesivo, pues hemos visto alguna aplicación muy interesante de árboles de decisión. Por ejemplo, para determinar la riqueza piscícola en base a una serie de variables que hay en los lagos. Se analizaron miles de lagos y se determinó sus factores de pH, temperatura, turbidez, tamaño, profundidad, altitud, fondo, etc. Y se fue clasificando mediante árboles de decisión qué factores eran más importantes. Se encontró que el factor más importante para explicar la riqueza en peces de una zona es el área. Pero hay otros factores de importancia diferente y uno de los que menos importancia tiene, curiosamente, era el pH. Sin embargo, el área era un factor extremadamente importante. Esto ya sabemos que en ecología la relación entre especies y área es importante. En un trabajo también que hicimos con el número de especies de plantas en diversos parques naturales de España, determinamos que existe un modelo fácilmente explicable de relación entre estas especies de plantas y el área, y que algunos parques naturales, como por ejemplo o nacionales, como el famoso Parque Nacional de Monfragüe, pues tienen valores de diversidad mucho más altos que los valores esperados mediante este modelo. En el estudio, volviendo al estudio de los lagos, se determinó que aproximadamente con entre 7 y 8 nodos se pueden clasificar todos estos lagos fácilmente mediante este árbol de decisión que ven ustedes ahí. En ese árbol de decisión vamos viendo como una serie de factores nos van determinando, concretamente en un primer nivel vemos ahí como el área de 1,5 kilómetros, menor o igual a 5 kilómetros, nos clasifica un tipo de lagos y los otros tipos van siendo clasificados por áreas mayores. Y finalmente llegamos a otra clasificación donde a su vez esas áreas mayores se subdividen en base a otro tamaño crítico para la diversidad de especies de peces, que es 12,3 kilómetros cuadrados. Bien, la elevación, como ven ustedes ahí, la altitud del lago es otro factor que actúa en un nodo mucho más fino. Bien, hasta aquí básicamente lo que serían los árboles de decisión, su uso en ecología. Es una técnica muy prometedora, muy interesante, y en otras entregas veremos otras técnicas de inteligencia artificial también extremadamente interesantes para estudios ecológicos. Un saludo y hasta otra entrega.